Bueno, muy bien. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Aquí estamos comenzando otra emisión de Los Días Contados. Y si sienten algún ruido de fondo, los aplausos a los jóvenes de Chicos Vaca, Mini, tú, un amigo allí, y los estudiantes de ISER que se están yendo. Es un buen momento para irse porque, o en todo caso, podría... ISER, ¿no? Así es, claro, ISER. Ahí, tercer año con la profesora Piotti. Yo les dije cuando llegaron esto, miren bien porque esto es lo que no hay que hacer. Pero se lo llevan, ¿qué va a hacer? Bueno, estamos al habla ya directamente para empezar el primer tramo del programa. Después va a estar el doctor Guida con nosotros para ayudarnos. En realidad debería haber una fundación, la tienen ellos, ¿no? Que es para ayudar a entender lo que pasa en la Argentina después de tantos tiempos, ¿no? Y tantas cosas que han ocurrido y que se repiten cíclicamente. Decía que la primera parte del programa vamos a aprovechar la gentileza del ministro Gonzalo Saglione, ministro de Hacienda de la provincia de Santa Fe, que estuvo ayer en Buenos Aires en esa reunión convocada por el Poder Ejecutivo, en la que participó también el presidente luego, pero inicialmente con la gente del equipo económico, con Rogelio Frigerio, ministro del Interior, para hablar del financiamiento a las provincias. Más allá de que en algún momento el propio Gobierno Nacional haya querido presentar esto como una suerte de aval o acuerdo o espaldarazo al presupuesto que se tiene que discutir en la Cámara de Diputados, hubo reunión con gobernadores, en el caso de Santa Fe, Lifshitz por un viaje programado, Facendini porque está en un postoperatorio y reiteramos los deseos de que sea bueno y rápido eso. Estuvo representado Santa Fe por los ministros Farías y Saglione. Gonzalo, buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, Pablo. Gracias por el llamado. No, al contrario, gracias por atendernos. Una primera impresión, si fueras un cronista, ¿no? Un periodista que va y se sienta en una mesa grande en la reunión, ¿cuál era el ánimo, cuál era la expectativa, cuál era el clima? Y después nos metemos de lleno en las cuestiones específicas, ¿no? De esta reunión. ¿Había tensión, preocupación, lejanía? ¿Cómo lo viste? Es difícil el oficio de ustedes, con lo cual no quiero... Créeme que no es para congraciarme, pero es mucho más difícil el de ustedes, porque por lo general no salen las cosas como ustedes quieren. Bueno, hoy creo que la economía argentina está viendo precisamente que aquellas metas que se había fijado el hacedor de política claramente no se están cumpliendo, ¿no? A ver, yo creo que fue una reunión, por un lado, positiva en términos de que las provincias pudieron transmitir con claridad tanto al presidente de la Nación como a su equipo de gobierno, tanto al ministro Frigerio como Duhovne, que participaron de la reunión, la voluntad de trabajar en la búsqueda de consensos legislativos que permitan que una vez que ingrese el proyecto de presupuesto por parte del Gobierno Nacional para su tratamiento en el Congreso de la Nación, logremos llegar a una ley de presupuesto 2019 en un contexto de equilibrio fiscal, que es lo que hoy está buscando lograr el Gobierno Nacional. Queda así por delante una discusión que hasta el momento no está zanjada, porque evidentemente no hay una única forma de alcanzar el equilibrio, y ahí cada espacio político tiene una mirada diferente sobre el particular. Y entiendo que el proyecto de presupuesto de Nación va a tener la propuesta que sobre el particular tenga el Gobierno Nacional, y seguramente en el debate legislativo puedan surgir algunas modificaciones que se hagan al respecto, siempre tratando de buscar que se garantice el equilibrio fiscal, pero probablemente modificando qué sectores se van a ver impactados por ese tipo de decisiones, ¿no? Bien. Porque por lo menos desde Santa Fe entendemos que algunas decisiones que ya tomó el Gobierno Nacional estarían impactando negativamente en un sector social que no está en condiciones de absorberlo. Claro. Bueno, yo pude conversar con el gobernador poco antes de que viajara, que nos dijo no voy a ser socio, no vamos a ser socio del ajuste, vamos a escuchar el tema del financiamiento de las provincias, pero de ninguna manera a apoyar ni un plan económico, que es el que está dictando el fondo, ni tampoco un presupuesto que es facultad del Parlamento, no de los gobernadores, que pueden opinar, que pueden llevar informaciones. Y me decía que él estaba muy preocupado porque entre los 2.500 millones que quitan del subsidio de transporte, más otros 2.500 o 2.600 del fondo sojero, ya hay un agujero lo suficientemente grande allí como para que además de eso haya que empezar a pensar en otras cosas más que no han surgido o que por lo menos no aparecieron, como en su momento se amagó con quitar la tarifa social de la energía y después se dejó como estaba en una suerte de ida y vuelta más que nada para la tribuna. Esta es mi opinión, ¿no? Pero ¿a qué debemos estar o a qué debemos atenernos, estar preocupados los santafesinos, además de estas dos cuestiones que ya se han anunciado y que van a implementar? Es importante la pregunta, Pablo, porque me permite arrojar un poco de luz sobre lo de la tarifa social eléctrica, ¿no? Porque ahí hubo efectivamente una resolución que dejaba sin efecto el aporte nacional, pero invitaba a las provincias a adherir a sostener el esquema, pero con recursos provinciales. Luego se
se deja en suspenso la aplicación de esa resolución. Y bueno, ayer el ministro Frigerio nos aclaró debidamente, no es que hay una decisión nacional de dejar de no aplicar esa resolución, es decir, de seguir subsidiando. No, claramente el gobierno nacional va a eliminar a partir de enero del 2019 los subsidios que permiten sostener la tarifa social eléctrica. O sea, otros 2.000 millones para la provincia de Santa Fe. Número redondo, cuando uno suma las tres cosas, son 8.000 millones de pesos que pierde la economía santafesina y particularmente el gobierno de la provincia, con fondos ojeros, subsidios al transporte urbano e interurbano y la quita del subsidio a la tarifa social eléctrica. Ajá. Lo que decimos, por lo menos de Santa Fe, y no somos la única provincia que se lo hemos planteado en las autoridades nacionales, es que el retiro de subsidios al transporte y la tarifa social supone una pérdida de recursos para sostener esos servicios que hoy es imposible que sea trasladado a tarifa, porque los usuarios no están en condiciones de absorberlo. Entonces, estamos buscando mecanismos que permitan evitar el impacto sobre los sectores que usan esos servicios, para lo cual le estamos pidiendo al gobierno nacional que se revean algunas medidas que se han tomado o que se analice tomar otras. Por ejemplo, lo que hemos planteado tiene que ver con que aquellos pocos miles de argentinos que han tenido la oportunidad de acumular riqueza en el exterior, ya sea cuentas bancarias o inmuebles fuera del país, que en este momento de emergencia, digo, quizás lo tendrían que hacer siempre, pero al menos en este momento de emergencia, puedan estar pagando un impuesto sobre los bienes personales a una alícuota del 1%. Si eso se logra, estaremos generando una recaudación nacional que en parte se coparticipa a las provincias y podríamos con esos recursos, no en su totalidad, pero al menos parcialmente, compensar la pérdida de subsidios al transporte y a la tarifa social de la energía. Bien, estamos conversando con el ministro Saglione y haciendo referencia a algunas charlas en su momento con el gobernador, la semana pasada también con la intendenta Fein, que dijo que si se quitan el subsidio, el precio, la tarifa del colectivo sería de 30 pesos. Entonces, una familia que tiene 3 chicos y los manda ida y vuelta a la escuela, más allá del medio boleto y demás, está hablando de 150, 200 pesos por día, ¿no? En 10 días, 20 días de clase son 3.000, 4.000 pesos de colectivo nada más para ir a la escuela. Es decir, si el gobierno no toma nota de esto, si no se toma nota y debidamente lo que esto representa, Gonzalo, vamos a estar en una situación en la que la emergencia social que se va a declarar en Rosario en el Consejo Municipal mañana seguramente va a ser un enunciado de situaciones mucho más complicadas. Esto es lo que quería preguntarte, o esto es lo que te decía en el comienzo de la charla cuando te preguntaba cuál era el ánimo. ¿Qué percibías vos del anclaje que tienen en la realidad este tipo de determinaciones del gobierno que están evidentemente orientadas a cumplir con expectativas del Fondo Monetario Internacional? Porque mientras tanto, la gobernadora de provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, anuncia 19.000 millones de pesos más en su presupuesto provincial para asistencia social en el conurbano, porque saben que ahí sí, si la paja se seca del todo, cualquier fósforo la prende. Es que yo creo que sería necio no ver la realidad que está atravesando la economía argentina y si quiero hacer análisis un poco más fino, digo, determinados sectores de la sociedad que no la están pasando bien, Pablo, digo, y creo que no podemos perderlo de vista. Yo creo que el elemento, si se quiere, que marcó un cambio fue hace un par de semanas, cuando por primera vez, después de un largo tiempo que venimos conversando con el gobierno nacional, admiten la posibilidad de estar teniendo discusiones sobre algunas de estas cuestiones que recién le planteaba, digo, la cuestión tributaria, quién paga impuestos en Argentina y cómo distribuimos la carga tributaria. No, hasta el momento parecía que hablar de impuestos en Argentina era mala palabra, no importa sobre qué sector, no importa sobre qué actividad económica, creo que por primera vez en las últimas 2 semanas pudimos poner ese tema en agenda. La verdad que nosotros entendemos de Santa Fe que no podemos, en este escenario de situación de emergencia, pedirle al usuario del transporte público que pague más caro el boleto y en el mientras tanto nada hacemos sobre aquellos que tienen riqueza en el exterior. Nos parece absolutamente injusto que eso suceda. Digo, hasta hace 15 días ese tema no se podía hablar. Hoy por lo menos se puede hablar y está en agenda. No está resuelto, por eso no hay acuerdo todavía, pero por lo menos hay un espacio donde Nación accede a discutir algo que para nosotros es fundamental. Sin eso es imposible que vayamos a acompañar decisiones que claramente perjudican a un sector social que no está en condiciones de aguantar sin impacto. Ministro Saglione, gracias por atendernos. No, por favor, gracias a ustedes, que tengan buen día. Muchísimas gracias. La palabra del ministro de Hacienda de la provincia de Santa Fe, Gonzalo Saglione, y esta situación que no solo no está resuelta, sino que se está profundizando en torno a la complejidad que desde el punto de vista social van a generar estas decisiones del gobierno de la nación, ¿no? Saglione ha sido muy claro, no acompañan esto, no acompañan el presupuesto, no acompañan este tipo de decisiones que va en contra de los que menos tienen. 30 pesos
sería el boleto de colectivo en la ciudad de Rosario si se quitan los subsidios y la provincia no socorre o no hay manera de juntar esa plata para efectivamente 2.500, 2.600 millones de pesos, poder tenerlo clavado en 18.60, que tampoco es una cifra demasiado sencilla ni accesible, ¿no? Es mucho dinero para una familia, insisto, que tiene esa habitualidad de ir los chicos a la escuela, papá y mamá a laburar y todo eso. Ahora digo, ¿el gobierno nacional no se da cuenta de esto? ¿O se da cuenta y no le interesa? ¿O se da cuenta y quiere correr el riesgo de exponer a un sometimiento y a un desgaste y a una suerte de esmerilar permanentemente las condiciones de vida de los argentinos? Yo no quiero creer, lo decía Duhovne en su discurso previo a la ida al fondo, que no son perversos, no somos perversos, dijo, no somos cínicos. Bueno, ahora, la pregunta es, ¿cuál es la explicación técnica, académica, sustentable de un proceso económico que considera el consumo, el salario, la posibilidad de mover la industria nacional como una falencia o como un disvalor? Enfrente está la bicicleta financiera, enfrente está las divisas que se van de cualquier manera. Quiero decir, en un ratito vamos a estar hablando con Guida de todo esto, que nos va a aportar naturalmente, como siempre, claridad y además la templanza que es necesaria tener en este momento para no aceptar ni caer en provocaciones. Si acá la situación se modifica para mal, no son ni las fotocopias de los cuadernos, ni el 08 de Vudú, ni los bolsos de López, que ahora ya López es un patriota porque está en la casa. Es un arrepentido, ya no es más un bolsero, coimero, o de los empresarios que son una pléyade, ¿no?, de apellidos que en algún momento le han dado nombre a las calles o que en el futuro querrán tener alguna sala de terapia intensiva con su placa, o un monumento al aporte a la industria nacional o a la obra y toda esa historia. No, esos son otros problemas. El problema es el problema es lo que el día a día se está viendo, la tarifa, el boleto, la luz, el gas, la leche, el pan, todo eso. Ese es el tema. La pausa y hablamos con Guida, ya venimos. Bueno, Daniel, como siempre un gusto, ¿eh? Gracias a ustedes. Y como siempre, lamentablemente, sí venimos como en la bajada, ¿no? Porque, claro, hablábamos recién en el corte, el dólar está en 39, decimos, bueno, está clavado en 39, fenómeno. Ahora, claro, había estado 42, 43, pero estaba en 23, y esa era la cifra, supuestamente, que venía subiendo de manera estrepitosa desde el pronóstico de Prat Gay, que si hacían las cosas bien iba a estar en 18, y si la hacían bien en 9 y si se hacían mal en 18. En 16, la hicieron horrible y está en el doble de la peor de las imaginaciones, ¿no? Pero por eso es la tormenta en el medio del mar, lo veníamos diciendo. El tema es que ese maremoto, cuando llegue la ola a la costa, provoca, entre otras cosas, estos ajustes o recortes que Santa Fe está rechazando. Por si no quedó claro, el ministro de Gobierno, de Economía de la provincia, dijo que Santa Fe no acompaña esto. Sí, sí. Fue muy claro el ministro, realmente la posición es muy sólida, yo en este sentido comparto, tanto en el sentido técnico, académico de lo que planteaba, como en el hecho político, desde el punto de vista de que tiene... ¿A quién golpea esto, no? Por supuesto, porque el modelo se hace inviable cuando va abarcando a todos los sectores de la sociedad. Porque viste, cuando empieza la cosa, dice, bueno, le pega a los más humildes, claro. Por supuesto todos estamos afligidos, obviamente, lo arreglamos con una mejora en las asignaciones, la contención social y demás. Lo que ocurre es que el modelo en sí no cierra por ningún lado y empieza a extenderse, es como decir, bueno, esa ola expansiva va llegando a todos los sectores. Y cuando empieza a llegar ya a los sectores medios, empresas y demás, lo que genera es una situación de inequilibrio, que se llama en economía inequilibrio dinámico. No hay ni equilibrio dinámico, no hay crecimiento, continúa la inflación y entonces ese conjunto de variables no están académicamente en ninguna doctrina, para que la gente entienda. Sino es que están aplicando una receta que pudo fallar. No está la receta. Por eso a veces se equivocan los colegas, tal vez de muy buena fe, cuando dicen, bueno, la aplicación de este modelo estricto, no. Esto ha sido un combo, de un inicio de una cantidad de políticas que respondían a intereses muy concretos, que nos llevaron al abril fatídico, abril-mayo de este año, donde el gobierno ya tuvo que recurrir al fondo y entonces ahora se hizo definitivamente ingobernable. Mirá, esto es durísimo decirlo a la audiencia porque la realidad es que nuestro ministro de Economía no es más que en la formalidad el ministro. ¿No? Un cadete del Fondo Monetario. En realidad, la decisión, un ejecutor, si se quiere, un gerente del la fondo. Decisión la tiene Christine Lagarde o el Fondo Monetario como institución. Claro. Con lo cual, te das cuenta que no solo que hay una parcialidad del tema, sino que es muy difícil que ese tipo de modelo alcance al conjunto de la sociedad, ¿no? Bien. De manera que no era de esperar otra cosa, ¿verdad? Ahora, con esta situación, ¿no?, en la que se reúnen los gobernadores
tienen mayor nivel de afectación los presupuestos en las provincias. Las más chicas tendrán otra manera de sobrellevar el asunto. Acá lo que anunciaba Saglione es que entre el Fondo Sojero, el tema de los subsidios, la tarifa social que no está asegurada, y el transporte, estamos hablando de 8.000 millones para un presupuesto de la provincia de Santa Fe, que no tiene esos márgenes, ni esa comodidad, ni recauda por afuera, ni tiene otros ingresos. Sí. No lo puede resolver incrementando los impuestos a la población, obviamente. No. Ni poniendo la tarifa de colectivo a 30 pesos. Por supuesto. Bueno, en los dos extremos eso desequilibra la paz social, sinceramente. Indudablemente. ¿No? La convivencia, yo diría, sí, ¿no? La convivencia mínima de la sociedad la desequilibra porque no hay recursos. Ahora, si esto le pasa a una provincia de Santa Fe, como bueno, sabemos que es una provincia relativamente... Sí, ¿qué pasa en Chaco, Formosa, Misiones? ¿Qué pasa en el resto de la provincia? ¿No? ¿Qué pasa en ese interior profundo que no están los recursos? ¿No? De manera que el modelo en sí está agotado, sinceramente, ¿no? Está agotado tanto en términos estrictamente técnicos, económicos, como en las consecuencias negativas en el plano social. Lo que falta ahora es ver cómo se desarrolla políticamente toda esta situación, claro, ahora, donde uno está mirando algunos movimientos. Sí, porque ¿no? así como está no se va a quedar, esto es lo que digo yo, ¿no? Es imposible. Y entonces cuando uno empieza a imaginar escenarios diferentes, aparecen algunas dudas y temores fundados en torno a cuál será la actitud del gobierno frente, por ejemplo, a la protesta social. La CGT dijo que el paro va a estar vigente, a pesar de ellos mismos, digo, su falta de representatividad, en algunos puntos hasta la genuflexión de la dirigencia sindical. El 25 de septiembre, pongamos, hay una medida de fuerza. De acá al 25, que falta mucho tiempo, que falta mucho tiempo, vamos a ir conociendo algunas situaciones que están relacionadas con cosas que pasan en la Argentina, que pasan dentro del país, y otras que se decidirán en el exterior. Que Vidal le haya aumentado ahora 19.000 millones de ayuda en el conurbano bonaerense es un pedido del fondo, o en todo caso es una autorización librada por el fondo para evitar que allí efectivamente se genere una situación de tensión social extrema. Objetivamente, nada de lo que haga el gobierno nacional hoy, que sea manifiesto o que todavía esté en oculto, se corresponde a una decisión soberana política del gobierno. Esto es objetivo. Es receta del fondo. Esto es objetivo. Hasta las cosas que nos parezcan buenas, incluso, quiero decir. No, aún así. Claro, sí. Esto es lo que hay que entender. Claro. Por eso se hace tan distante el acuerdo político. Porque si las herramientas de política que tiene el gobierno en su soberanía no las puede usar, ¿qué negociás políticamente? ¿No? Es decir, cuando uno habla de la falta de acuerdo político, no es solo por la diferencia ideológica de sector y más, sino la verdadera herramienta que tiene. Claro, ¿Con qué herramienta yo negocio si la decisión no es mía? ¿No? Es muy simple esto, ¿no? Ahora, Daniel, la semana pasada también Moretti, vicepresidente de la Unión Industrial, manifestaba su preocupación, naturalmente como todos. Los sectores que crecieron o que se beneficiaron, los agroexportadores, el financiero, los relacionados a la metalmecánica, con eso dan el 9% de trabajo a los argentinos. Nos dijo él que los que ganaron con este modelo generan solo 9 de cada 100 puestos de trabajo. Que el 60% de la capacidad industrial está ociosa y que ahora empieza la etapa de suspensiones y de dificultades laborales. De hecho, General Motors, 1.600 hasta el 31 de enero, cobrando el 70% y fabricando la mitad de autos que fabricaron hasta la semana pasada. Lo otro que nos decía es que los precios que están en los supermercados, ya remarcados, no están al dólar de 39 de hoy, sino que están a un dólar menor a 25, dijo él. ¿Y con eso qué? Cuando se reponga. Bueno, la descripción que hizo Guillermo es absolutamente correcta. Los números son esos, además son números oficiales. Y lo real de esto es que el modelo justamente atenta contra la posibilidad de la creación y generación de riqueza que abarque el conjunto. Por eso es que esa concentración de la riqueza en ese 9 o 10% que se da de mano de obra, se da en condiciones normales, porque a la menor dificultad también ese sector empieza a perder capacidad de tener mano de obra. De manera que no genera más riqueza, porque si esto generaría una explosión en el Producto Bruto Interno, diríamos, bueno, tiene más riqueza, más para repartir. Crecería la recaudación y por lo tanto el déficit lo podríamos atacar desde el lado del gasto y desde el lado del ingreso, como se debe atacar toda cuenta, aún la de almacenero. Alguna vez dijimos, la de una empresa, por decir, no la de un país. No podemos pensar en que todo el ajuste viene del lado del gasto si no recuperamos el lado de los ingresos. Y al menor movimiento del lado de los ingresos, es evidente que mientras no tenga la veña del Fondo Monetario o la decisión desde el Fondo Monetario, el equilibrio va a costar. Por eso es muy buena la posición, me entiendo, de algunos gobernadores y el propio ministro de Santa Fe diciendo, bueno, si buscamos equilibrio está bien discutir el equilibrio. Ahora, discutámoslo desde dónde el equilibrio, ¿no? Claro. Porque si el equilibrio afectando qué intereses. Claro, no solo los intereses, sino un criterio de justicia distributiva o de orden. Ningún país serio del mundo lo arma así, recortando desde la pobreza, digamos, dejando sin tocar la verdadera
formación de riqueza. ¿no? Claro. De manera que esos números son tremendos y eso nos conduce, sin ser agorero, ¿no? Sí. Tristemente a un desequilibrio social y a una falta de convivencia social y por lo tanto de paz social. Ahora, Daniel, ustedes en el estudio, en la fundación, algunos aspectos que son síntomas, ¿no? Y muestran. Por un lado, esto que veíamos, ¿no? La dificultad para generar lista de precios de las empresas para la reposición. Y el otro tema es la cadena de pagos. ¿En qué situación están? Cheques devueltos, corte del rojo y girar en descubierto en los bancos. A vos te gustan las cosas del campo. En el campo se llama parado arriba de un palo, ¿no? Un palo de escoba, sí. ¿no? ¿Qué te pasa si te paras arriba? De una inestabilidad permanente y con el riesgo de que se siga agravando la cadena de pago, obviamente. Las tasas siguen estando a niveles confiscatorios casi. Pero además con un anuncio del gobierno y del Banco Central que van a continuar por lo menos hasta diciembre. Claro. Esto es anuncio oficial, yo no estoy agregando el nada. 60 hasta diciembre, dije. Si uno piensa que de acá hasta enero del año que viene, en la mejor de los casos, no tiene financiación, pregunto cómo pagás vos 30 días, 60 días. Vas a estar pensando en pagar 120, 150 días. Si tenés esos recursos. Claro. Si la venta no crece, ¿cómo haces? Si el banco no te financia, ¿cómo haces? Es decir, aún queriendo, no puede mejorar la cadena de pago. ¿Entendés? Aún cuando la voluntad colectiva... Cuando esté, aún cuando no es voluntario. Hagamos una especie de acuerdo, o concordato, o acuerdo como quieran, de acreedores internos. Decimos, vamos a derivar todos 150 días, el día 151 no se sabe cómo sigue. No se sabe, claro. De manera que la cadena de pago está en una situación muy delicada. Bien. Esto lo vemos nosotros en el estudio, sí. aún en nuestro propio grupo de empresas y demás. Ahora, muy delicado el tema, ¿no? El término que empieza a circular con mayor frecuencia ahora es estanflación, que es una mezcla de inflación, a mí me suena a estancamiento, ¿no? Exactamente. Es el peor de los mundos de una economía. Y eso es lo que viene. Estancamiento es, estamos. Ya estamos instalados ahí, estamos en el estanque, digamos. Por supuesto. Tratando de ver cómo salir. ¿Por qué? Bueno, porque ya tenemos un pedido de recesión que va por el tercer trimestre, lo cual ya técnicamente... Eso es, inflación y recesión junta. Y la inflación encima, es decir, normalmente los fenómenos de inflación en casi todo el mundo es con consumo, se ¿no? vinculan, claro, al crecimiento o a una relativa estabilidad con crecimiento. Nunca se piensa en inflación con receso de la actividad económica. Como la inflación si va todo si para no, atrás. no tendría sentido. Si no hay demanda, porque aumenta los precios. Conseguimos eso. Exactamente. Recesión. Con inflación, el peor de los mundos. Pero objetivamente el peor del mundo, ¿no? Claro. Esto es de manual, sinceramente. Muy difícil, porque sería una especie de dilema, Pablo. Atacar dos variables con una sola ecuación. Casi imposible. De manera que lo que habría que esperar es un cambio en dirección a lograr recuperar el Producto Bruto mínimamente, pero evidentemente el gobierno lo anuncia y cada vez más. ¿Te acordás cuando alguna vez dijimos que vamos a estar arriba del 2% del decrecimiento? Sí, el propio gobierno hoy está anunciando casi un 3%. Claro. Es decir, que si la economía argentina cae 1%, 2%, esto significa caída general de la actividad económica. Sí. Con lo cual significa menos recaudación impositiva, con lo cual más difícil el ajuste, porque si vos no tenés ingresos, ¿cómo haces para...? Por más que sigas ajustando, si no te ingresa, y en términos de la economía real de todos los días, ¿qué significa? Bueno, lo que todos sabemos, menores salarios, mayores tarifas, retracción, achicarse, y hay un momento donde ya no se puede achicar casi de subsistencia, digamos, ¿no? Porque la familia necesita subsistir, digamos, y tiene que pagar su comida. Y todavía no está anunciado el acuerdo. Para nada. No está ni instalado ni cerrado. Es que no hay acuerdo. No hay acuerdo. Esto es lo otro que hay que decir. Ni hay acuerdo con el presupuesto adentro, ni hay acuerdo con el fondo afuera. No estoy diciendo ni rogando que no haya, estoy diciendo no hay, lo que está objetivamente. pasando, porque además lo dice el fondo. Está claro. El fondo le informa a todo el mundo que están mirando los números y en definitiva verían. Es probable que... se llegue o se intente. Y es probable que algunos de los ajustes políticos que uno está viendo en la comunidad y en la Argentina miren la Corte, miren algunas cuestiones de la justicia, miren algunas cositas. Algunas movidas que hay allí puedan revelar. Ustedes que son expertos especialmente en la información, ¿no? De manera que hay que esperar con paciencia. El final es Pablo. Era inesperado llegar en tan poco tiempo tan mal a una situación de injusticia, de distributiva y de paz social, que pensábamos los argentinos que había terminado en diciembre del 2001 alguna vez en la Plaza de Mayo, ¿no? Gracias por venir, como siempre, Daniel. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Gracias. A ustedes también les agradecemos que nos hayan acompañado. Los invitamos para mañana a las 2 de la tarde. Va a estar con nosotros uno de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, Daniel Herbeta. Hasta mañana.